Justo el chato. Uy, qué manera de hacer frío. Diría yo que, o otros dirían quizá, que no es sino el clima ideal para escucharme hablando barbaridades. Bienvenidos a todos a otro capítulo de Los Coloquios conmigo, el chino, su querido amigo el chino. Eh, el programa de conversación donde converso. Solo, maybe, who knows. Pero bueno, la semana de hoy eh, tiene un origen muy particular. O no, un particular es como el origen en el cual suceden el 99% de estas cosas. El otro día estaba viendo una cuestión de Star Trek, ¿cierto? En particular de el aviso de la... Iba a ser la última temporada de... ¿cómo se llama el Strange New Worlds? Estaban avisando que era la última temporada de Strange New World, que es la actual serie de Star Trek, ¿cierto? Y como que mi mente empezó a irse como por esta suerte de espiral media extraña de reflexiones que me guió hacia la pregunta de... Una pregunta que yo siempre me hago generalmente y que es como qué es lo que atrae de distintas obras de ficción, ¿cierto? Y no sé por qué, siempre que pienso en obras de ficción como super beloved, super queridas, como eternamente en el panteón de la cuestión, como que siempre pienso en Blade Runner. Y me acordé que no había visto Blade Runner 2049 hace mucho tiempo. Y dije, obviamente, ok, si voy a ver Blade Runner 2049, supongo que tengo que ver Blade Runner. Y bueno, una cosa llevó a la otra y me vi Blade Runner y Blade Runner 2049. 2025 viendo Blade Runner. Bueno, terminé como en una suerte de Ridley Scott ton, puede ser, siendo que hablé de Alien hace un tiempo atrás. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que estaba viendo Blade Runner y caí como en otra etapa de una reflexión relativamente constante que ocurre siempre, 99,9% de veces que veo productos de ciencia ficción en general. Y es como un elemento que a mí me gusta llamarle, por falta de mayor originalidad, le llamo el factor X de la ciencia ficción. ¿En qué consiste este factor X? Que no es el establo de Lord Tianzan y... ¿Quién estaba? X-Pac en la lucha libre. No, este factor X de la ciencia ficción en mi mente siempre se ha formulado como em, este elemento en cual tú rompes el límite de la realidad y pasas a la ficción. La gracia en narrativas de ciencia ficción que este salto siempre tiene como alguna suerte de conexión con la realidad, de alguna forma. Por ejemplo, ejemplo clásico, Star Trek, ¿cierto? Star Trek pasa en el espacio, bla, 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 galaxias lejanas. Bueno, Star Trek tiene dos, de hecho. Eh, todas las cosas que pasan en el nivel futurista, pero ¿en qué momento se rompe la potencial realidad y pasa a la mayor ficción? Cuando descubren uno o dos elementos X. En el caso de Star Trek, el elemento X es el primer contacto, ¿cierto? Con los vulcanos y pasar a tener acceso al viaje más rápido de la velocidad de la luz. Eso y los replicadores, ¿cierto? La idea es que estos elementos X traspasan la realidad a la ficción de una manera que se pegan un salto sustancial en el cual ya tú ni te preguntas. Como de alguna forma el elemento X en las narrativas de ficción, o el factor X, como dije, generalmente o ayudan a la narrativa o argumento general de la obra que estéis viendo, o provocan este gran salto, que al fin y al cabo no necesita ser explicado, ¿cierto? Es como, por ejemplo, volviendo a Star Trek, no es necesario que te explique yo con ciencia cómo funciona la famosa warp bubble, ¿cierto? Para los que no saben de Star Trek.
Las naves en Star Trek son capaces de viajar más rápido que la velocidad de la luz y no son afectadas por las leyes, ¿cómo se llaman las leyes de mierda estas que descubrió Einstein? Bueno, la idea es que las cosas cuando viajan más rápido que la velocidad de la luz se empieza a distorsionar el tiempo, la materia, etcétera, etcétera. En Star Trek crean como una burbuja alrededor de las naves que les permite viajar por ahí y no ser afectados por la dilatación temporal. Ok. ¿Cuál es el tema con esto? Que no es necesario que tú expliques eso, ¿cierto? Ahí es donde haces el salto eh, de vuelta entre ficción y realidad. Es como, da lo mismo. Bueno, introducción larga. Podría poner otro ejemplo, pero no lo voy a hacer para no perder más tiempo. O sí, hagámoslo. Que son mis dos ejemplos clásicos. Star Trek y la serie de anime Gundam. En el caso de Gundam, por ejemplo, la gran diferencia en Gundam es que básicamente cuando uno piensa en construir estos robots gigantes, ¿cierto? De guerra, hay dos elementos nuevamente que son como importantes que hacen que esto sea posible. Uno, un material lo suficientemente liviano y flexible, que en el universo de Gundam es el Gundamio, que es como un metal fantástico, ¿cierto? Y cualquier fuente de energía capaz de darle energía a esta cuestión. Se hace lo mismo. Ahora más que nunca sabemos que existen los robots y los autómatas como con esa capacidad y esas dimensiones, ¿cierto? Ya sabemos que existen. Ahora bien, no existe el material suficientemente ligero y potente como para hacerlo ni la fuente de energía. Pues, he ahí el famoso factor X. Bueno, esos son dos ejemplos. Pero volviendo a Blade Runner, como que vi Blade Runner de nuevo y ya como uno está acostumbrado al nivel de cinematografía y al nivel de realismo y al nivel de logros visuales que tiene la franquicia en sí, o estas dos películas en particular, no me enfoqué en eso. Me enfoqué en, ok, busquemos este llamado factor X en la ciencia ficción de Blade Runner. Como, ¿cuál es? Yo siento que toda esta obra de ciencia ficción tienen que tener este factor X, ya sea que es lo que los lleva o las lleva como eh, al panteón de las buenas obras de ciencia ficción, o tienen que tenerla simplemente como para justificar su existencia, ¿cierto? Porque si no, una cuestión es muy realista o si no es muy fantástica. Una de dos, tiene como que tener alguna conexión. Entonces como que en Blade Runner la primera, ¿cierto? Todos los elementos de ficción son todos como elementos de un carácter, a pesar de que la película trate de alguna forma engañarte, lo contrario. No son cosas de carácter visual o tecnológica, ¿cierto? De hecho, irónicamente, el factor X de Blade Runner está en la descripción del principio, ¿cierto? En la existencia misma de los replicants. ¿Y cuál es el tema con los replicants, cierto? Que es como, oh, básicamente inventamos inteligencia artificial autosuficiente que se fue al carajo, ¿cierto? Se reveló y puta, quedamos todos para la corneta. Y al final tuvimos que crear los Blade Runner y hacer como que mandarlos a matar, etcétera, etcétera. Y obviamente cuando a ti te introducen ese factor X de esa forma, existe la inteligencia artificial al nivel no de humanidad, pero de personhood. Tengo que averiguar cómo se dice personhood en... Personhood es como el concepto de algo tiene persona, ¿cierto? Lo podéis considerar como una persona. Por ende, tiene como acceso a derechos o a individualidad, ¿cierto? El tema es que eso no está en Blade Runner. Y es como curioso, como que terminé viendo la película con esa perspectiva de que el famoso factor X del argumento principal de la película no es tema. Es como curioso pensarlo así. El tema de Blade Runner no es cómo lograron los replicants ser independientes o cómo lograron los replicants o cómo logró la compañía que lo hizo, logró crear esta personalidad, ¿cierto? La película Blade Runner en sí es una película de detectives. El problema está en el caso en sí, en el caso que Deckard trata de resolver, ¿cierto? El buscar
a estos Replicants rebeldes y todo. Y la película avanza de esa única forma. Me hizo pensar en el libro, ¿cierto? Que lo leí una vez hace años. Que igual así como que el libro está mucho más enfocado en el caso, ¿cierto? En Deckard buscando y todo. Pero aún así me faltaba como ese aspecto, ese factor X, ¿cierto? Y obviamente la película juega mucho con eso en la medida de que te va demostrando elementos tal como las pruebas para comprobar que uno es un replicant, em, los efectos generales, como la discriminación. Como que hay varios elementos que significa ser un replicant que están implícitos en la película y en el argumento general. Y lo mismo ocurre en el libro. No es que no sea importante si los replicants son o no personas artificiales. No, no es lo importante. Lo importante en tanto en la película como en el libro de Felipe K. ¿Cómo se llama? Felipe K. Dick. No quise decir otra cosa. Eh, el elemento y el tema está 100% enfocado en el caso. Deckard buscando a estos compadres. Ahora bien, esta película ha tenido como ese legado extremo de onda interpretación, no quiero decir filosófica, pero de interpretación del desarrollo de los personajes. ¿Y por qué no quiero decir filosófica en particular? Porque de verdad es caso de argumento. Vuelvo sobre el tema puntual de este existente o no existente factor X, ¿cierto? Es como, ¿cómo hago yo un factor X y después no lo explico? ¿O qué significa no explicarlo? ¿Qué significa que la película decida no explicar el proceso mediante el cual se logró la creación de personalidad e inteligencia artificial? Autosuficiente, no está de más decir, ¿cierto? Hay un contraste importante de cómo utiliza este argumento tanto la película como el libro. Como que en la película esta cuestión migra a un plano secundario muy prontamente. El elemento clave que obviamente conecta tanto la película con el libro pasa a ser Rachel, que es como esta replicante que no sabe que es replicante en la película. En el libro creo que sí sabe, pero la idea es que ahí se crea una relación extraña entre Deckard y Rachel. Y no está de más decir que es extraña cuando uno la compara tanto en la película como en el libro. Em, Me parece digno mencionarte que en el libro como que Deckard es como un poco pedo hasta en algunos momentos, porque creo que en el libro describen a Rachel como una adolescente, como una casi niña, así. Pero la conexión que tiene Deckard con Rachel, tanto en la película como en el libro, es como la misma, ¿cierto? Es como, de alguna forma, Deckard es la persona que ve o conecta con esta individualidad de este replicante. La gran diferencia entre la película y el libro es que la película migra rápidamente de vuelta al caso detectivesco, de vuelta a la persecución y de vuelta a este tipo de argumento de los replicants como rebeldes, ¿cierto? Más o menos el core mismo de la película. Y eso es curioso porque eso no pasa así como tal en el libro. Como que en el libro como que Deckard, si mal no recuerdo, como que los va a perseguir, como que los encuentra, y es como todo un tema así como por decirlo así, que no se enfoca en la libertad de los replicants y todo, en esa como extraña expansión del lore, que si uno lo piensa bien, en la película tampoco se ahonda en eso. Como que en la película realmente eh, estos como réplica en rebelde no son como... no dan justificación a lo que son, ¿cierto? Como que no hay como una poesía o una política detrás de ellos de mayor profundidad,
¿cierto? De hecho, esta última vez que vi la película, hasta como el personaje del malo principal, igual me pareció como un poco, ¿cómo decirlo así? No penca, penca no es la palabra, pero así como estereotípico, un poco majadero, ¿cierto? Es como medio OP, no, yo soy malo y la cuestión así. Pero bueno, ¿cuál es la gracia de este contraste? ¿O qué es lo que uno puede extraer de este contraste? Es que no es importante para Blade Runner explorar este elemento de su factor X. Dicho de otra forma, no es importante como los replicants son replicants. Es como, no puedo aceptar de que es el tema principal de la película por cómo la muestran, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tema? Y ahí es donde ocurre algo como extraño, que es una fusión de tres cosas, ¿cierto? La primera película, la segunda película y el libro. La primera película como que el 99,9% de la película, ¿cierto? Es como Deckard los persigue, así como dije, como el tema del caso y vamos, unos disparos por acá, están muy bonitas las tomas, ¿cierto? Las actuaciones son entretenidas, bla, bla, bla. Es como que el Deckard básicamente se viola a Rachel, eso es como una de las escenas más creepy ever. No sé cómo de eso se salta amor, pero bueno, supongo que era otra época. Y el tema con eso es que llega al final de la película y llega obviamente una de las escenas más recordadas de Blade Runner, cuando el malandro así tira como su gran discurso, como que no, medio nihilista, ¿cierto? Que aquí la existencia como que da lo mismo porque todo es pasajero, ¿cierto? Como lágrimas en la lluvia. Y Deckard queda así como... "Ah". Es como... ok. ¿Cuál fue qué es lo importante de esto? Llevándote ese último mensaje, saltándose a la secuela, como que la señal de que el último mensaje de la película sea eso. Seguramente hay millones de interpretaciones y gente tiene muy mil distintas interpretaciones. Como que finalmente en ese segundo el replicant logró, no sé, como que entender el universo o sus sensaciones o sus emociones, que en ese momento tuvo una epifanía, que por eso no salvó a Deckard. O están los otros que dicen, no, que Deckard es un replicant y por eso lo salvó, bla, 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 bla. Para mí el punto y la pista me la llevó a pensar, viendo la secuela, post, que la pista de eso está más conectada que con el plot general, sino con las pruebas que sí salen en el libro, que son las pruebas que hacían los Blade Runner y la autoridad en general para identificar réplicas, ¿cierto? Y es curioso porque estas pruebas están basadas por sobre todo en el concepto de empatía. Es como, eh, ya, y esto no es como, no tiene como un carácter filosófico, ¿cierto? Sino como que tiene netamente un carácter humano, entre comillas. Es como, uy, que estas personas sintéticas tienen problemas siendo empáticos. Obviamente el comentario obvio es que, bueno, quizás de repente la gente orgánica también tiene problemas siendo empáticos, pero ese es tema para otro, no, harina para otro costal, whatever. ¿Cierto? El tema de la empatía es importante porque de alguna forma te hace pensar de que el infame, como dije al principio, el infame factor X de Blade Runner no tiene nada que ver con el proceso filosófico en sí, ¿cierto? Y es como una vía de escape súper común en la ciencia ficción porque es súper válida, que es atar emociones o conceptos como súper de humanidad a este proceso del salto de la realidad y la ficción, ¿cierto? Es como, oye, ¿sabéis qué cuál es, cómo identifico yo la identidad la persona, el personhood de un individuo, ¿cierto? No a través de la empatía. Yo no puedo no ser empático con un sintético.
como decir así, la clave de la conexión entre personas es la empatía. Como que pensé en eso y bueno, dos cosas. Primero, si uno vuelve a ver Blade Runner con esa retrospectiva, de verdad que la primera película tiene una debilidad en eso. Porque Deckard es como llevado, como que el tipo que vive en el edificio que se hace amigo como de los replicants también, así como que se hace amigos, pero como que no tienen tiempo de desarrollar este factor de la empatía. Entonces, volver a ver Blade Runner con este factor X de la empatía demuestra de que la primera película no, no explota ese elemento. Hasta el final es precioso y es legendario, ¿cierto? Pero no podemos decir de que argumentalmente es muy rico en contenido, considerando lo mismo que la película nos está dando, ¿cierto? Ese es como el tema más importante. Si es que esto se utiliza o no como argumento dentro de la película. Y ahí es donde cabe saltar a Blade Runner 2049. De ahora en adelante simplemente se llama 2049, ¿cierto? Por motivos prácticos. Porque por la magia encantadora de Denis Villeneuve, ¿cierto? Como que todo 2049 es sobre empatía. Super disclaimer, a mí me encanta esta película. De hecho, ahora que las vi lado a lado, creo que 2049 me gusta un poco más. Y es precisamente por eso. ¿Cuál es el corazón mismo de Blade Runner 2049? A pesar de que empieza de una forma muy similar a la primera, ¿cierto? Inmediatamente el gran cambio es hacer que, a todo esto, otro super disclaimer, no he leído la secuela del libro, no tengo idea de qué se trata. Inmediatamente hacemos que el protagonista sea un replicant. Y de ahí en adelante todo se tiñe de otro matiz. Porque el caso mismo, a diferencia de la primera, que el caso tenía que ver casi de manera exclusiva con el proceso de estos rebeldes y de buscarlo y de cazarlo solamente. De inmediato el caso en 2049 tiene que ver con, comillas, empatía. Con la sospecha de que ¿cómo se llama? Joe no es como un replicante especial, como que algo tiene, ¿cierto? Obviamente la expansión del lore en 2049 después se pone absolutamente más absurda, considerando de que, spoiler, ¿cierto? Como siempre, Deckard de hecho tiene una hija con Rachel, cosa que en la película te insisten de manera majadera que es imposible, ¿cierto? Esto es imposible, esto es imposible. Pero de nuevo, la enseñanza de ver Blade Runner 1 bajo este nuevo prisma de la empatía, te demuestra de que no es necesario. Como que no es necesario que te justifiquen cómo esto pasa. Porque al final, toda la ciencia ficción, toda la ciencia ficción de estas películas, está enfocada en tratar de sacar estos elementos, como puntualizarlos, y redireccionarlos hacia las preguntas sobre la empatía entre individuos, entre individuos. ¿Cierto? Como que no hay elemento de 2049 que no esté dedicado a eso. Desde el principio, cuando sale Batista, em, desde la relación de Joe con la jefa de los Pacos, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cierto? Desde la idea de Joe como tratando de abrazar su individualidad, como que se le, se le, se le explota un chip cuando piensa que cabe la posibilidad de que él pueda ser un individuo, de que él pueda ser una persona, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que lo hace pensar eso, en que puede ser una persona? Y ahí es donde está como nuevamente la clave de cómo este factor X juega. No es la relación de Joe con su posible padre, el veterano de Descartes, ¿cierto? ¿Puedo apuntarle ahí, no? Sino que es su relación
con su asistente, con su inteligencia artificial. No me acuerdo del personaje, pero actuado por Ana de Armas, ¿cierto? La gracia del personaje, y es como una presentación brillante, si me preguntan a mí, está en la genialidad de hacer de que una IA esté enamorada de una IA. Y como que pasa súper piola en la película. Pasa súper piola en la película y yo no me consta, pero yo siento que hubo un nivel de intencionalidad en eso, en hacer de que el protagonista fuera un replicante. Es como, no es tema menor, no es tema menor que en el corazón de la película esté una inteligencia artificial jugando sus, no emociones, pero su conexión, comillas, humana con otra inteligencia artificial. Y esto no es menor, porque, insisto, esto tiene una conexión mayor con no lo que piense yo que sea el tema principal del libro, pero la motivación principal del libro. El libro se llama Do Electric Sheep, bueno, como que si las ovejas sueñan, ¿cierto? Las ovejas sintéticas sueñan. La gracia de ese nombre es que Deckard tiene como animales falsos en el libro, ¿cierto? Y como que parte de su objetivo es como o comprarle un animal real a su señora. Esa es como parte del plot, ¿cierto? Él quiere comprar un animal real. Y por sobre o aledañamente a todo este proceso súper sencillo está el hecho de que él tiene que cazar a estas supuestas inteligencias artificiales y a través del proceso mediante el cual él se va enfrentando a estos antagonistas, obviamente se sigue alimentando la pregunta si estas cabras reales o estos animales reales, ¿qué los hace reales, cierto? El libro termina de una manera no menos poética cuando ellos creen que encuentran, creo que es como un sapo real. Y como que al final piensan, da lo mismo si es real o no, yo lo voy a cuidar, ¿cierto? Nuevamente, empatía. Me pregunto yo si estos individuos tienen personalidad o si estos individuos tienen individualidad, valga la redundancia. Y es como, sí, no. Y hay elementos súper claves en 2049, por ejemplo, cuando la inteligencia artificial de Joe muere al final, ¿cierto? Spoiler. El 2049 está tan enfocado en los sintéticos que llega a ser como em, normal. Como que llegas a ni siquiera darte cuenta que es sobre ellos. Está el personaje de Jared Leto, así, que es como el que inventa la nueva generación de Replicants, ¿cierto? Y es como que. Y está obsesionado con este. Tiene este sueño de lograr la reproducción, ¿cierto? De tratar de como imitar lo que Deckard hizo con Rachel. Y como que su obsesión está 100% enfocada en el control. Y ahí él se olvida de la importancia de la empatía. Como dice el personaje de Batista al principio, el milagro. Y ese es como el genio de Neo, ¿cierto? Como que en cada momento a través de la película, este factor es retado por todas las interacciones y los elementos que hacen los personajes. Entre Joe y su inteligencia artificial, entre Joe y Descartes, como, oye, este es mi papá o no es mi papá. Entre Joe mismo, Descartes con su hija. Qué mal, como que juegan de nuevo con este elemento que es como clave para la franquicia de Blade Runner, que es el tema de las memorias, de cómo las memorias te convierten en persona. Y es como la gran ironía de que tienen al primer híbrido humano replicant creando memorias para los otros replicants para que crean en su propia individualidad. Como que no es un simple juego de palabras, ¿cierto? No es como un tema menor.
Es como una persona que ha tenido cero experiencias, le crea experiencias a los otros. Pero ¿por qué son creíbles? Porque hay cierto nivel de empatía en ellos. Cuando la hija de Descartes así como que ve sus memorias, como en las fotos que le trae Joe, y como que le cae una lágrima así y reconoce que son sus memorias. Y como que a través de su imaginación como que ella expande estas memorias, pero las memorias que le pone a las personas ficticias son memorias de base emocional fuerte. Empatía, de nuevo. Una vez tras otra. Y revisar estas películas bajo esta no nueva perspectiva, o sea, nueva por lo menos para mí, eh, como que te abre un poco los ojos como más a su magia. Como que pienso que Blade Runner, em, como franquicia, y tanto como la primera película, y tanto como franquicia, eh, dentro de muchas otras obras de ciencia ficción, como que de verdad, pero de verdad, el factor ciencia ficción es súper secundario. Como que, por ejemplo, el diseño de la ciudad, el diseño visual, es muy, pero muy secundario. En esta más reciente vista a estas películas, como que eventualmente te termina ahí como desensibilizando a ese tipo de cosas, al espectáculo visual. Y no es que yo haya buscado que se coordinara, pero por ejemplo, se coordinó esto como recientemente con las ondas de protesta en Estados Unidos y no sé, eh, temas recurrentes de calentamiento global, de violencia, de problemas policíacos, etcétera, etcétera. Como que todos esos elementos son parte del caos visual de Blade Runner. Pero en esta visual me costó mucho concentrarme en ello. Me costó mucho concentrarme en ellos porque me di cuenta que, particularmente desde 2049, el mensaje no era para eso. Es como mencioné al principio, muchas veces este que yo llamo factor X puede ser utilizado como la vena principal de una obra de ciencia ficción o como la plataforma para contar algo más. Y yo siento que en el caso de Blade Runner eso es lo que sucede. Yo siento que Villeneuve lo entendió muy bien. Lo entendió muy bien, si hasta de alguna forma la inteligencia artificial, em, como pareja de Joe, es como es un exacto, pero exacto paralelo al tema de la cabra en el libro, ¿cierto? Como la tiene como de mascota, ¿cierto? Como en el departamento y le trata de buscar independencia, le compra un proyector portátil, como que trata de llevarla consigo a todos lados. Y a mí, por ejemplo, no me cabe duda en esta última visita de 2049 de que Joe y la inteligencia artificial completamente tienen una relación. Como que comparten y reconocen sus propias individualidades. Y siendo que una película no es de viejest, pero relativamente vieja para los estándares actuales, ¿cierto? Considerando que estamos como en un mundo en que la inteligencia artificial aspira mucho a estos ámbitos, ¿cierto? No está de más preguntarse si esta ciencia ficción o este factor de empatía como que obviamente está retando nuestras como preconcepciones de individualidad y de personhood de manera constante. Es como súper fácil decir, ok, estos dos son sintéticos, weón, lo que tienen es preprogramado y todo. Y de alguna forma como que la película tampoco es lo suficientemente genial como para nunca pasar ese límite tampoco. Como que en ningún momento la inteligencia artificial de Joe hace algo que sea como explícitamente rompiendo su programación.
como que queda el entredicho de que puede ser de que 100% de lo que hizo fue programado. Y en la escena del final, cuando es destruida por esta como secuaz de... tampoco recuerdo cómo se llama el personaje de Jared Leto. Pero en la medida que ella es destruida, así como que le dice como un último te amo a Joe, ¿cierto? Así como desesperado, así como... queda la pregunta si es relevante, si era verdad o no. Para mí es súper importante pensarlo porque hoy por hoy vivimos como en un ambiente como árido, ¿cierto? Como de una soledad súper fundamental. Y de repente estas como imágenes exacerbadas de una realidad distópica como la que vemos en Los Ángeles de Blade Runner, el hecho de que podamos verla desde este factor X de la empatía significa que todo como lo extrafalario del fondo, del background de Blade Runner es irrelevante. O si es relevante está ahí. Es como, uno se pregunta por qué es necesario que veamos, no sé, el mundo destruido o como la sociedad y la realidad en posiciones extremas, como para que el reflejo de estas cosas no sean más palpables. Es como, ¿por qué tengo que mostrarte una relación entre dos seres artificiales para que yo entienda de que la empatía entre seres no artificiales, por no decir comillas reales, es algo importante? Peor aún, hoy por hoy, asumimos que la relación entre personas que no son artificiales es real, pero se ha puesto que casi más árida como que cualquier otro proceso de ficción. Es irónico que lo diga así como estando en Twitch o como, no sé, viendo que existen como realidades de influencer y todo, como... Pero es verdad, es como... ¿Qué tan más real es como enviarse mensajes con personas a través del internet que la relación que tenía Joe con su inteligencia artificial? ¿Qué tan más real lo es? Y la pregunta ahí no tiene que ver como con la individualidad, ¿cierto? Como la respuesta clásica es la diferencia entre, no sé, yo teniendo como alguna suerte de contacto o mensaje con una persona, comillas, real, tiene que ver con voluntad, ¿cierto? Existe la voluntad ahí. Y la voluntad es distinto a la programación. La programación no es libre albedrío, ¿cierto? Pero, ¿de verdad es tan importante eso? ¿De verdad podemos discriminar la relación entre dos personajes o dos individualidades artificiales solo por el hecho de ser artificiales? ¿O podemos minimizar a la voluntad, a esta como suerte de individualidad, como decir, vincular derechamente, hacer una relación causa-efecto de alguien tener libre albedrío con la capacidad de decidir versus con la programación? Yo creo que la gracia de Blade Runner es que nos está proponiendo que eso no es relevante. Y no es como un simple mensaje hippie de, oye, no, si hay que tener empatía con todos y bla, 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 así como eh, todo, hay amor para todos lados. ¿Sí? Yo creo, yo creo que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que en cada momento, en cada paso, durante las 3 horas de la franquicia que he mencionado, que es Blade Runner 2049 y el libro, a todo paso
la voluntad o individualidad de los personajes involucrados es escogida, ¿cierto? Independiente si eres orgánico o sintético, tú puedes escoger la empatía. Entonces, haciendo como todo un círculo de vuelta a la primera, ¿cierto? Y a los famosos test de empatía, que en 2049 pues también Joe se lo hace, como el baseline, como que tratan de tratar de invocar una, ¿cómo decir? Una reacción empática en ambos casos, tanto en original como 2049. Si te das cuenta, la reacción que tienen los replicants siempre está como extraída de, por decirlo así, em, un estímulo intencionalmente emocionalmente estresante. Es como yo estoy tratando de sacarte una respuesta empática perturbándote. Y en 2049 es peor todavía, como en 2049 como que, no estás bajo control, estás fuera de baseline, cuando se supone que él acaba de descubrir que quizá es el primer híbrido replicant ser humano. Y es como inevitable pensar, oye, pero cualquiera estaría perturbado emocionalmente después de tener esa noticia. Pues entonces, ¿de qué tipo de empatía estamos hablando acá? ¿De qué tipo de emocionalidad estamos hablando? Y ahí es donde como que el mensaje general empieza, empieza a cojar. Como digo, el tema de escoger ser empático. Y yo creo que este tema pasa como muy al segundo plano cuando se piensa en la primera Blade Runner. Porque, y acá viene una perspectiva un poco crítica de mí, que pienso yo que es que Blade Runner se toma mucho por su visual, como por su carácter, como por su fenómeno. Pero al final, el mensaje de la película es súper, súper cebollento. Es súper, súper cebollento. Y escoger abrazar este factor X desde una perspectiva netamente empática, porque como digo, argumentalmente es súper escuálida, te dice algo de todo el proceso. Te dice algo de todo el proceso que al final lo adorno, todo lo extrafalario de la presentación y la presentación, la puesta en escena de Blade Runner, toma un segundo plano. Toma un segundo plano al factor emocional. En Blade Runner, en la primera, está mucho más escondido porque no es sino hasta el final en que uno la ve. En 2049, a la buena usanza de Villeneuve, está, pero a cada rato en la película, ¿cierto? A cada rato, a cada rato, a cada rato. Y en el libro es mucho más sutil porque empieza y termina con esa presentación. Empieza y termina con esa presentación y de alguna forma eres tú el que tiene que darse cuenta que está ahí. Entonces son tres obras subsecuentes de una misma franquicia que siento que de alguna forma y en distintos grados apelan todas a este afamado factor X en cual la capacidad de tener empatía es la que determina tu individualidad como persona o tu capacidad de ser persona. Y Y nada, pues de alguna forma eso es mucho más enriquecedor que cualquier otra cosa, diría yo. Creo que al fin y al cabo, todos estos elementos de ciencia ficción siempre persiguen, obviamente, no estoy diciendo nada nuevo. Obviamente persiguen ser un reflejo y una enseñanza y un contenido que es netamente real. Como no tiene nada de ficción, no tiene nada de ficción. La mejor ciencia ficción no tiene nada de ficción al momento de comentar de manera refleja a nosotros mismos. No tiene nada de ficción, ¿cierto? Es 100% realidad. Y
la verdad es que eso hace que todo sea aún mejor. Como que, si vuelvo a la pregunta originaria de como qué es lo que hace grande a Blade Runner. En mi caso personal, siento que es imposible verlo solamente como la primera película. Y creo que uno tiene que tener ese gran contexto. Sin embargo, el mensaje está implícito necesariamente en, en toda obra de la franquicia. Es una franquicia enfocada de manera directa y explícita al aspecto emocional de la humanidad. Ya saben lo que a mí me encanta, ¿cierto? Está enfocada de manera explícita en eso. Todo lo demás son preciosos y bien logrados adornos, pero adornos al fin y al cabo. Y la grandeza tanto de la primera película como del libro y como de la segunda película está en el brillante uso de este factor X, escondido de manera ingeniosa a través de la fuerte imagen y de la gran ficción, ¿cierto? Puede ser que ese sea la gran conclusión, ¿cierto? Que la buena, verdadera y gran ficción es aquella que logra esconder de mejor manera su mensaje reflejo de la realidad a través de su apartado visual, ¿cierto? Y propuesta argumental fantástica en general. Eso sonó bien, ¿no? Digno de ser el final. Blade Runner, gran franquicia, gran franquicia. Podría hablar, podría haberme puesto a hablar de los actores y qué sé yo, y los millones de grandes momentos que tiene la película, los momentos sobre sexualidad y feminidad en 2049, ¿cierto? Como que los aspectos socioculturales de la imagen en Blade Runner original, ¿cierto? De la imagen de la ciudad cubierta por muros para detener el alza de los océanos, o no sé, la importancia de los animales en el libro, si es que acaso sueñan. No sé yo si sueñan las ovejas sintéticas con nada. Pero al mismo tiempo a veces yo no sueño con nada. Y muchas veces mis sueños no hacen ningún sentido. Y hay veces que sueño con más humanidad donde no la hay, considerando de que las personas y los individuos involucrados no son sintéticos. ¿Se entiende? Quisiera ser sintético para volar. No, nadar en la pecera. Bueno, Juan Luis Guerra. Ustedes saben el trato. Gracias por escuchar otra reflexión sobre medios esta semana. Vean las películas de nuevo. Traten de verla bajo mi prisma o su propio prisma. Ver qué sacan. Y nada, pues nos vemos la próxima vez con más comentarios de medios o de historietas cómicas. Y nunca está de más. Gracias por el apoyo y por escuchar. Como siempre, que la fuerza... No, se fue del otro capítulo. Bye.